llevo haciendo archivo más de 40 años, ¿no? Pero el archivo viene desde 1887, de ciudad. La fotografía empezó aquí en Santander como en 1855, cuando vino García Evia. Eso, desde el cero punto nada, la voz perdida. Bueno, es una manera ahí de representar jocosamente esas múltiples voces que están en cualquier rincón, guardando historias, guardando experiencias, y es el caso en el día de hoy con Saúl. Saúl, buenos días. Javier, buenos días. Bienvenido a Reflex, Momentos de Enganche, y estábamos precisamente recordando que hace 20 años nos enganchábamos aquí desde las 6 de la mañana a mirar fotografías, a copiar fotografías, a revelar fotografías. Entonces voy a presentar a Saúl primero como fotógrafo. ¿Desde cuándo? Desde la infancia hasta nuestros días. Ya ahorita nos cuenta detalles sobre eso. Luego sirvió a la comunidad estudiantil en la Universidad Industrial de Santander, mitad de la vida ya, y cuando sale de la UIS lo llaman de la UNAD, ¿no? Así fue. Saúl, ¿cómo fue la infancia de Saúl Mesa Arenas y cómo es que los caminos lo llevan a la fotografía? Mi padre era fotógrafo y ahí nos criamos, ¿no? En medio del estudio, del laboratorio, de los carretes, de los rollos, cámaras viejas eran los juguetes. Entonces fue una infancia muy metido en ese mundo, ¿no? Bueno, aquí tenemos compañeros que son bumangueses como yo, que recorrimos las calles de la mano de nuestros abuelitos, pero también hay unos compañeros en otras partes del país y tal vez ellos no tienen esa misma vislumbre que tenemos nosotros cuando hablamos de Bucaramanga. Recuérdenos o trate de hacernos una imagen, una semblanza de lo que era la Bucaramanga de su infancia. Bueno, nosotros vivíamos muy en el centro de la ciudad y muy cerca de la plaza de mercado, entonces era como vivir como en un pueblo grande en ese entonces, y de época también violenta. Había mucho encuentro violento, digamos, de los partidos políticos, y intervenía el ejército, intervenía la policía, era una época bastante fuerte. ¿Cómo era esa Bucaramanga en cuanto a lo arquitectónico, sus calles? No, era como le digo, un pueblo, ¿no? Lo único grande que teníamos ahí cerca era la Torre del Garnica, que era una fábrica de cigarros, y a la vuelta nuestra el Teatro Garnica. Eso era lo más grande que había. Bueno, Saúl, pasemos entonces ahora sí a hablar de su carrera como fotógrafo, porque usted nació en una fotografía, pero sus hermanos no todos se dedicaron a eso. ¿Cuándo decide usted que va a seguir retratando, que va a seguir coleccionando imágenes para nuestra memoria? Pues cuando estaba en la casa estaba estudiando, pero sí una hermana mayor del primer matrimonio de papá me invitó a Caracas y me quedé un año allá, y ella tenía un estudio muy grande y allá prácticamente fue donde aprendí teniendo 15 años. Cuando pidieron una persona que fuera bachiller técnica, que supiera fotografía, y el decano de ese entonces también pidió que fuera liberal. Entonces cumplí los 3 requisitos y me admitieron en la UIS. Muy joven. ¿Con qué liberal, no? Muy joven. Y después ya me formé ahí en la UIS. Me dieron la oportunidad de estudiar ahí. También me dieron la oportunidad de formarme como radiólogo industrial en Bogotá, con el Instituto de Asuntos Nucleares, con licencia de manejo de fuentes radioactivas, de iridio y de cobalto, hacer radiografía industrial, el uso del laboratorio, que estuve desde el 60 hasta el 74, entonces ya pasé a la docencia, quedé con algunas materias allá especialmente, y jefe de laboratorio de metrología física, y ahí me dediqué prácticamente hasta el año 92. Pues sí, luego se vino una etapa muy linda acá en la universidad, en el 83, que entré a la Universidad Autónoma a trabajar. Primero fue asesor de equipo, la importación de los equipos, la montada del laboratorio, y yo pensé que llegaba hasta ahí. Pero el primer decano que tuvo comunicación, Carlos H. Gómez, me dijo: ayúdeme, no tengo profesor, ayúdeme al menos un año. Le dije: bueno, listo, le ayudo, porque nunca había dictado así como materia fotografía. Y
y mucho menos con comunicaciones. Para mí era algo muy novedoso. Carlos pregunta que cómo le pareció la transición al mundo digital, pero primero, pues sobre todo para los compañeros más jóvenes, ¿cómo era esa fotografía análoga antes de estas cámaras que tenemos ahora? Pues sí, yo recuerdo, en la casa eran placas, no eran rollos. Entonces, si papá salía a tomar algunas fotos fuera del estudio, llevaba 5 chasis con 10 fotos y había que dosificarlas muy bien, ¿sí? Cuando se disparaba una foto era porque era algo muy importante y con trípode y muy bien tomado, porque no se podía desperdiciar, no se podía dar el lujo de tomar varias fotos a un mismo motivo, porque no, tocaba que eran 10 fotos y no más. Ya después pasamos a la cámara de rollo de 12 fotos y también pues llevaba 1, 2, 3 rollos, no eran muchas las posibilidades. Más adelante ya utilizamos la cámara de 35 milímetros que tomaba 36 fotogramas y podía uno llevar 3 rollos y ya eran como 100 fotos. Hablando de museo, ¿qué pasó con el Museo de la Fotografía que yo alcancé a conocer con don Edmundo Gabaza? Bueno, no, ese lo organizó fue Marina de Cala, Marina González de Cala, en la casa Luis Perú de la Croix, casa Mutis. Ella lo organizó muy bien y empezó a hacer archivo y a hacer fichas y todo. Pero esa casa la adquirió Ecopetrol y la necesitó para montar el Instituto Colombiano del Petróleo. Empezó ahí, en esa casona, y le pidieron la casa y hasta ahí llegó el museo. ¿Y qué hicieron las piezas? Se repartió en varias partes, la Casa de Bolívar, en el Instituto Municipal de Cultura, y el archivo fotográfico lo pasamos a cada una. Ahí está conservado todavía. Si uno quiere hoy acceder a ese material, ¿qué tiene que hacer? Acudir aquí a la biblioteca. Ahí le facilitan, Sí. le muestran el catálogo. Sí. ¿Son fotografías de uso público? Los CIPES permiten hacer una copia. ¿Cómo ve usted? Bueno, ahora sí hablemos un poquito más en el caso de la transición, esa dinámica de hacer memoria en este momento. Hay otros fotógrafos trabajando con ese mismo ahínco que lo hicimos nosotros en aquella época. ¿Cómo ve usted el tema de la conservación de la memoria y cuál cree usted que es la importancia de eso para nosotros como ciudadanos? Me emociona encontrar fotografías de más de 100 años muy bien conservadas. Y digo, la cojo en las manos y digo, ¿cómo es posible que esta foto, por varias generaciones, la han conservado, ¿no? Y la han cuidado? Sí, hace poco, pues para el libro que trabajamos con Armando Martínez, la memoria de Bucaramanga, la historia básica de Bucaramanga, que fue el libro de los 400 años que publicó la UIS, pues volví a tener todo este archivo. Yo llevo haciendo archivo más de 40 años. Pero el archivo viene desde 1887, de ciudad. La fotografía empezó aquí en Santander como en 1855, cuando vino García Evia. Después, pero únicamente a retratos, digamos que los primeros fotógrafos en Piedecuesta estuvieron los Paredes, y fotógrafos que venían del exterior únicamente haciendo retratos de personas y de grupos. El primero que vino acá, un cazador de orquídeas, Albert Millikan, dejó la primera foto de Bucaramanga en 1887. Fotografió Piedecuesta, Bucaramanga, indígenas acá en Magdalena Medio, de Lopón. Dejó los únicos retratos que hay de los indios, yariguíes. Ese señor fue el primero. Empezamos con Gabaza en 1980, más o menos 1980, a recuperar el trabajo que había hecho el abuelo de él, don Quintilo Gabaza. Realmente el archivo original se destruyó. Entonces nos pusimos con el mundo de ir a casa por casa de las familias tradicionales de la ciudad, a reproducir todos estos álbumes de las familias. Y duramos como 2 años en esa tarea hasta que hicimos un archivo que yo conservo en negativos. Ahí vine yo a enterarme también de otros fotógrafos, ¿no? El álbum de Duperli es muy interesante. A veces se confunde con las de Gabaza, pero ya están muy bien identificados. Recientemente apareció un fotógrafo alemán que estuvo acá también, Horst, en el
Entonces ha estado muy visto esa colección que trabajó en los años 30. Paradójicamente yo vine a trabajar la ciudad en los años 90 por encargo de hacer un libro, así es Bucaramanga, mi archivo realmente serio que fotografía la ciudad completa, digamos, fue en los años 90. Saúl, quiero recordarle una cosa y que usted nos cuente cómo era el proyecto y por qué no lo llevó a feliz término. Usted le tomó un retrato hermoso a Margarita Rosa de Francisco y tenía una idea en laboratorio. ¿En qué consistía? Ya, sí se hizo. Se hizo. Se hizo y se iba a mandar al Salón Nacional de Fotografía. Yo ya me había ganado el Salón Nacional de Fotografía, el tema de los estoraques. Ese trabajo fue muy interesante. Con ese ganó el Salón Nacional de Fotografía. El año 95, sí. Y entonces se vino la idea, entonces, ¿en qué consistía? La evolución de la vida, ¿no es cierto? En este caso un rostro humano muy bello, que fue el de Niña Mencha. El de la Mencha en ese entonces, que aprovechamos que vino a Barichara para hacerlo de los pecados de Inés de Hinojosa. Y ahí la pudimos fotografiar, muy querida, nos permitió trabajar bastante. Y bueno, de todas las fotos que le hice, había uno precioso de frente. Y visitando un colegio donde tú estudiaste, Girón, también fotografiamos una calavera. Y ahí nació la idea de que de lo bello terminamos todos irremediablemente en ese estado. Cuando eso no teníamos la facilidad del computador, cogimos los dos negativos, el negativo original del rostro bello de ella, y lo fuimos dándole un porcentaje, 80% primero del rostro de ella, 20% de la calavera. La otra foto fue 60% ella, 40% la calavera. La otra fue 60% calavera, 40% de ella. La otra fue 80% ella, terrible, es una fotos impresionantes. Y 20% de ella y 80% calavera. Y de la última era la sola calavera. Entonces yo iba a mandar esto por el correo, ya en el sobre y todo. Me encontré con Mauricio Laya. Me dijo, uy, este trabajo está impresionante, camínenme, se lo mostramos a Gaso. Y Gaso era el comunicador de la alcaldía. Le pareció muy bueno, dijo, es una berraquera. ¿Y esto para qué lo va a hacer? Lo voy a mandar al Salón Nacional de Fotografía, me dijo, y pidió el permiso a Margarita. Le dije, no. Dijo, cuidado, ella puede tener registrada su imagen, y puede que le guste, puede que no le guste. Yo le recomiendo que no lo mande ya. Y hasta ahí llegamos, porque ya tenía el tiempo límite para mandarlo, ya no se podía mandar después. Y no hice la vuelta nunca, ahí tengo guardado el sobre. Saúl, muchísimas gracias. Voy a hacer la entrega del regalito. Bueno, Javier. Hoy le estamos entregando café de Amore, café de nuestros campesinos aquí en las montañas. Muchísimas aledañas. gracias. El mejor de los regalos. Y por acá, para que cuando esté tomando el tintico y quede enganchado con el café, se lea una versión de nuestro prócer José Cayetano Custodio García Rovira, que es titulado en un ensayo Este pobre diablo. Entonces, para que lo disfruten también. Extraordinario, muchas gracias. Muy bien. Listo, compañeros, entonces quedamos en el Rincón Filosófico con Danilo. Gracias a todos por conectarse, por engancharse con el servicio.